En breves instantes comenzará el Congreso Nacional del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España 2018, el foro en el que periódicamente los auditores nos damos cita con la sociedad y ponemos en valor nuestra aportación. Esperamos que disfrutéis de un programa que hemos diseñado para enriquecer el debate sobre el presente y el futuro de la profesión, para aprender de los mejores expertos y, sobre todo, para que todos participemos activamente. Auditores 2018. Damos la bienvenida a Ferran Rodríguez, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Ignacio Biota, presidente de la Agrupación de Madrid del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, y María Amparo López Senovilla, subsecretaria del Ministerio de Economía y Empresa. Buenos días a todos. En primer lugar, dar la bienvenida a la excelentísima secretaria del Ministerio de Economía y Empresa, Amparo López Senovilla, que nos acompaña en este acto de inauguración. Saludar y agradecer a los patrocinadores y firmas colaboradoras, porque sin ellos este evento no podría ser. Muchas gracias. Saludar a mi querido amigo Ignacio, presidente de la Agrupación Territorial de Madrid, que estaría aquí con nosotros en la inauguración. Bienvenidos todos a la edición número 24 de nuestro Congreso Nacional. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Somos más de 500 inscritos. Me han dado la cifra. Hoy exactamente 537. Todo un récord. Somos conscientes del esfuerzo que hacéis para estar aquí. Por eso hemos preparado un programa que creemos que está a la altura de vuestro compromiso. Y esperamos que disfrutéis también de él. Es un momento muy especial para todos nosotros, porque el Instituto cumple 75 años. Me habréis oído decir esto, pero la frase con la que creo que podemos resumir la sensación con la que llegamos a este aniversario es que el Instituto envejece bien, le sienta bien el paso de los años. Y yo, por tanto, creo que la profesión está en plena forma. ¿Por qué os digo esto? Porque en los últimos años hemos vivido la mayor crisis económica de la historia moderna de nuestro país. Y hoy estamos aquí, todos. Hemos afrontado constantes caídas de precios. De acuerdo con los datos últimos del ICAC, los honorarios que recibimos por nuestros servicios son un 50% inferiores a los que perciben nuestros homólogos en Italia, Reino Unido o Alemania. Hemos afrontado una verdadera revolución en la normativa técnica de los informes de auditoría, que hemos aplicado por primera vez en este año. Todavía no sabemos bien sus efectos, pero sí sabemos los importantes cambios que ha generado en nuestra forma de trabajar. Hemos tenido que adaptarnos a la reforma europea de las normas de auditoría, cuyos objetivos de mejora de calidad y transparencia compartimos plenamente, pero todavía no han terminado de entrar en vigor en España y que va a permitir, entre otros aspectos, mejorar el rol de los comités de auditoría. Y hemos sufrido la modificación de la ley española de auditoría de cuentas, la LAC. Una ley con infinidad de problemas,
poco clara, a nuestro parecer, aprobada en su momento con el rechazo del sector y de la inmensa mayoría de los partidos políticos, una ley que mezcla los actuales requisitos europeos con aspectos que hoy no se contemplan en Europa, que provienen de la ley original de auditoría de 1988 o que son fruto de una visión particular del sector. Un ejemplo, el articulado del régimen de independencia que el propio Consejo de Estado calificó en su momento de farragoso y oscuro. Una ley que, en general, en resumen, pensamos que genera inseguridad jurídica. Y a pesar de todo esto, los auditores seguimos funcionando como un reloj, con precisión. Hemos implementado todos estos cambios sin que los clientes hayan percibido una merma en nuestros servicios. Y lo que es muy significativo, siempre que hay un problema de transparencia en una empresa, una administración, una fundación, nuestra sociedad pide recurrir a la herramienta en la que confía, la auditoría. Sigue siendo una palabra que inspira confianza. Además, somos una fuente de generación de empleo. Somos más de 21.000 inscritos en el ROAC. Y también damos empleo. Más de 15.000 profesionales no ROAC trabajan en las organizaciones nuestras. Casi un 30% más que hace 10 años, al inicio de la crisis. Y también recordar que somos la principal cantera de directivos del país, gracias en buena medida a nuestra metodología de trabajo y a nuestra apuesta por equipos multidisciplinares. Por eso creo que la profesión está en forma y que está gestionando con gran esfuerzo, pero al mismo tiempo de forma ejemplar, todos los problemas a los que se tiene que enfrentar. Con todo lo anterior, creo sinceramente que teniendo en cuenta todos estos datos, los retos a los que nos hemos enfrentado y la excelencia profesional que demostramos diariamente, tenemos derecho, queremos que se nos escuche. Y eso es precisamente lo que pedimos al nuevo Gobierno, sentarnos a hablar y especialmente para los temas que son prioritarios para nosotros. Si tuviéramos que establecer los 3 puntos prioritarios, serían los siguientes. La prioridad número 1 es que el marco normativo nos permita alcanzar el objetivo prioritario de la profesión, la mejora de la calidad de nuestros servicios. Como creo que sabéis todos, acaba de publicarse dentro del trámite de audiencia pública el borrador del reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas. Durante el Congreso vamos a tener la oportunidad de reflexionar sobre él en muchas sesiones, pero este es el momento de hacer una primera valoración. Y creo que también es un buen momento para agradecer a la subsecretaria del Ministerio de Economía su presencia y predisposición que desde su departamento nos muestra para seguir trabajando en la mejora del texto que conocemos. A la subsecretaria le hemos trasladado los problemas que creemos más importantes que nos ha generado el borrador. Para nosotros entendemos que no ayuda a aclarar y a mejorar la Ley de Auditoría de Cuentas en aspectos claves. Es un borrador que en las materias fundamentales no se ha logrado consensuar con la profesión. Pensamos que genera cargas administrativas que creemos que pueden evitarse y que ya son de por sí muy elevadas. Establece, creemos, límites a nuestra libertad de empresa al tratar de imponer un modelo organizativo único de organización interna. Nos aleja, tal como ya ha hecho previamente la LAC, de Europa y de la normativa internacional. Unos ejemplos en materia de grupos consolidados, control de calidad o en independencia, se establecen requisitos que no existen en ningún otro país europeo y que son muy difíciles de aplicar.
Y pensamos también que limita, en cierta medida, la libre competencia al establecer condiciones para los auditores de empresas de interés público que los auditores medianos y pequeños tendrán difícil cumplir. Pero a nuestro modo de ver, hay tiempo para resolver estos problemas, por lo que estamos a disposición del Ministerio y del ICAC para seguir trabajando y llegar a un texto que cumpla con dos características de las que carece la ley actual: que sea un producto de amplio acuerdo y que ayude a los auditores a centrar sus esfuerzos en mejorar la calidad de su trabajo. Segundo objetivo prioritario en el que trabajamos es en la modernización de nuestro modelo de supervisión. El modelo actual del ICAC proviene de la Ley de Auditoría de 1988, que está lejos de las tendencias que han seguido la mayoría de los países europeos y que se caracteriza por su dependencia ministerial. Sabemos que en un entorno político como el actual será muy difícil que se apruebe una modificación del modelo de supervisión de los mercados, pero también creemos que todas las grandes fuerzas políticas son conscientes de la necesidad de abordarlo y de que, si en algún momento se producen grandes acuerdos, este podría ser uno de los temas en los que se podría producir avances. Y este acuerdo tiene que garantizar para nosotros un elemento clave: el supervisor, como los auditores, tienen que ser independientes. De esta forma, entendemos que se eliminaría uno de los principales problemas con los que nos encontramos los auditores. Nuestras normas son más principios que preceptos detallados y concretos, y por lo que siempre existe un margen para su interpretación subjetiva. Creemos que con un supervisor completamente independiente, este problema se reduciría al mínimo, ya que le permitiría tener un carácter más prudencial, anticipándose a los problemas, lo que generaría, pensamos, efectos positivos no solo en los auditores, también a sus clientes y a los usuarios de información financiera, a los que también puede perjudicar la actual situación. La reforma del modelo de supervisión debería complementarse con la tercera de las prioridades que os quiero comentar: la adopción de medidas que favorezcan la colaboración y comunicación entre auditores y otros supervisores, Banco de España, Dirección General de Seguros, Comisión Nacional del Mercado de Valores. Este es un tema en el que hay una gran oportunidad de mejora y la colaboración que se produce hoy por hoy no se encuentra institucionalizada, lo que hace que dependa en buena medida de la química que exista entre unos y otros. Esta colaboración permitiría avances importantes en el ámbito de la auditoría, también en materias como el nuevo Plan General Contable, recientemente abierto también a consulta pública, la normativa sobre seguros, la lucha contra el blanqueo de capitales, la reforma del Estatuto del Administrador Concursal, la información no financiera o los nuevos sistemas de compliance. En todos estos temas somos una importante referencia y entendemos que sería bueno mejorar nuestra coordinación con otras instituciones. Y bien, y dicho todo lo anterior, que no es poco, y además de trabajar en estas prioridades, a Toledo hemos venido también a celebrar nuestro 75 aniversario. Y para hacerlo hemos decidido brindar dos homenajes, uno ahora y otro mañana en la clausura. Estos homenajes están centrados en unas pocas personas, pero son un reconocimiento a todos los auditores, a todos los que han hecho posible esta institución, a todos los que han formado o forman parte de ella y a todos los que han trabajado o trabajaban en ella. Para empezar, queríamos hacer algo que pusiera en valor
la aportación que cada generación de auditores le ha dado al instituto. Y también queríamos enfatizar la importancia de los que estamos ahora, de que respetemos los principios sobre los que se creó esta corporación y seamos capaces de transmitirlos a los más jóvenes. De eso va precisamente el vídeo que os vamos a poner a continuación. En mi época, al principio muy poco, porque no se conocía la auditoría, no se sabía qué era auditar, ¿no? Y fue lo primero que hizo el instituto cuando se renovó en el año 72, fue dar a conocer la auditoría, ¿no? Y a revitalizar las zonas, pues habitaciones como esta, ¿no? Y así dar un poco a conocer la auditoría con actos, con una cosa. Y en realidad no había campo profesional. Y claro, hasta prácticamente la ley de auditoría no hubo campo profesional para los censores. Fue ahí cuando en realidad podemos decir que la auditoría en España empezó, al instituto empezó a funcionar, ¿no? Cuando yo era más pequeño estudiaba la carrera, que decía que era censor y pensaban que cortaba películas, ¿no? Era una profesión muy desconocida. Yo empecé a terminar la carrera hace ya 30 años más o menos, trabajando contigo durante 5 o 6 años más o menos, haciendo un poco de todo, ¿no? Pero luego poco a poco que vas cogiendo experiencia, vas subiendo, vas entrando en juntas y vas haciéndote una idea muy general de lo que es el negocio entero, más que las partes que al principio estás más focalizado, toda este área, al final vas cogiendo una percepción muy amplia de los negocios y de cómo funciona la empresa en general. Esa labor tan rápida de aprendizaje y dura, porque es verdad que los horarios, la formación, el esfuerzo es grande, hace que en poquísimo tiempo una persona que acaba la carrera con 22, 23, a los 26, 27, defiende auditorías en clientes complejos, habla con el consejero delegado, es decir, aunque esté un gerente y un socio, el responsable lo hace. Cuando veo sus carpetas de papeles llenos hasta aquí, y ahora que vemos nosotros que no se guarda ni un solo documento, está todo digitalizado, todo por una herramienta que planificas, marcas calendarios. Lo primero, honestidad, eso es fundamental. Tienes que decir siempre la verdad, eso no puedes fallar. Si no, dedícate a otra cosa, no te dediques a auditor. Eso fue lo que siempre les dije, y ellos son conscientes de que eso es así. Siempre, y las cartas que me mandabas, siempre explicándome cómo eran las auditorías y cómo te tenías que comportar al final, en la auditoría y en la vida, ¿no? Sí, sí. No, es que yo dedicaba mucho tiempo a darles leña a mis nietos con cartas, ¿no? Eran muchas, además. Eran muchas, sí. Yo siempre digo que la mejor formación que puede tener un auditorio, siempre lo decía a todos mis nietos, es ingresa en una firma de auditoría, ¿no? Porque ahí te van a enseñar a hacer la carrera, ahí vas a hacer la carrera en la firma. Pedir a la familia Pravia que suba al escenario para entregarles una placa de reconocimiento a lo que representan los valores sobre los que debemos asentar nuestro futuro. Os pido un aplauso para ellos.
A continuación, tiene la palabra mi compañero Ignacio Biota, presidente de la Agrupación Territorial de Madrid. Gracias, Ferran. Buenos días. Bienvenidos a todos a este congreso en Toledo, una ciudad histórica. Ayer ya hemos tenido oportunidad algunos de ver parte de ella, una ciudad que es patrimonio de la humanidad. Nos acompaña aquí algún miembro de la corporación municipal. Comentaba antes, quiero felicitar este magnífico palacio de congresos que tiene aquí en Toledo, obra de Rafael Moneo, creo que era, y la verdad es que estamos encantados de estar aquí. Decía que es una ciudad muy histórica. No venimos aquí a hablar de historia en este 24º congreso. Ya ha introducido nuestro presidente nacional, Ferran. Vamos a hablar, como en todos los congresos, de regulación y de supervisión. Somos una actividad de interés público y, como tal, estamos regulados, estamos supervisados, sobre todo a raíz de la entrada de España en lo que entonces era el mercado común, en la Unión Europea, en el 86, pues desde el año 88 tenemos una ley de auditoría y ahora pues tenemos una última ley de auditoría derivada del último reglamento y de la última directiva europea. Vamos a hablar de regulación y supervisión, pero sobre todo vamos a hablar, y habremos visto, los que hayáis visto el programa, que el lema del mismo es auditoría en la sociedad digital, auditoría y personas. El leitmotiv es lo digital. ¿Y dónde no está hoy lo digital? Pues parece que está en todo y, como dicen, está para quedarse lo digital. Vamos a poner mucho énfasis en esto. Ya hemos venido hablando en otros congresos, en otras reuniones, en otras presentaciones de lo digital, pero vamos aquí a poner más énfasis. Tenemos la imagen del auditor antiguo y veíamos a la familia Pravia, pues como la imagen que teníamos del auditor. Era un señor, antes eran todos señores, rodeados de muchos papeles y con una sumadora en su momento, luego una calculadora, ahora probablemente un ordenador, pero eso ha ido desapareciendo, y lo decía ya el joven, y más que va a desaparecer. Todos esos grandes archivos de papeles pues ya no existen, no ya el auditor, sino que las propias compañías. Están afectadas las empresas y nos afectan a nosotros. El papel ha ido desapareciendo y hoy todo está digitalizado. Ya no tenemos este soporte de papel. Hoy todo es digital y entonces pues todos esos documentos, esas facturas, esos albaranes, esos listados, pues ya no están ahí y hoy lo tenemos en formato digital y tenemos mucho más datos a nuestra disposición y tenemos este Big Data pues que nos permite analizar muchas más cosas y más rápidamente. El mundo este de las muestras representativas, en función del cual pues, podíamos extraer una idea de lo que era el conjunto, subsiste, pero está desapareciendo. Estamos yendo a otro entorno. Estos controles manuales, donde veíamos la firma y la otra firma, el que revisa, el que veía, están desapareciendo y estamos yendo pues, a unos controles informáticos, donde hoy lo que nos preocupa es otra cosa, pues es la seguridad, el acceso, y hablamos de ciberseguridad, y hablaremos algo de ello. Hemos hablado en otras reuniones anteriores de criptomonedas, ya no es el euro o el dólar, ya estamos hablando de un entorno totalmente informático. Esto nos afecta, necesitamos nuevas herramientas, nuevas metodologías, nuevos conocimientos y probablemente, y hablaremos de ello también, pues un personal, una gente que se dedica a hacer auditoría con unas habilidades, con unos conocimientos distintos. Ya no vale el conocimiento tradicional, sino que vamos a tener que tener un nuevo tipo de personal. No sé si el mismo personal en origen al que aportamos nuevos conocimientos o si en origen tenemos que captar otro tipo de gente. Y vamos a llegar a hablar aquí, y hablaremos en este congreso, de robots. No sé si el futuro está por ahí. Se presentan de vez en cuando estudios, no sé si estudios o adivinanzas, de qué profesiones tienen futuro y qué profesiones están en riesgo. Y yo en alguno que he leído por ahí, de las que están en mayor riesgo de desaparecer, pues ponían a la auditoría. Pues no sé si estos robots con inteligencia artificial, pues le vamos a meter todos estos datos y quizá hagan la auditoría por nosotros. Lo que no sé dónde va a quedar el juicio del auditor, si también le vamos a dotar de juicio a este robot y bueno, nos va a hacer todo el trabajo. Pues algo vamos a hablar de ello. Probablemente no, pero
todo el paradigma está cambiando. Mencionaba Ferran, antes el presidente, el empleo donde está, cómo estos últimos años ha venido creciendo desde la agrupación de Madrid, la agrupación central que engloba Castilla-La Mancha. Lanzamos todos los años, llevamos ya 10 años haciendo un sondeo de empleo. El último del año 2017 ponía de manifiesto que este año se habían contratado más personas que el año anterior, aproximadamente unas 2.000 nuevas incorporaciones al sector solo en la auditoría, de los cuales una gran mayoría eran recién licenciados o graduados ahora, o sea que es gente sin experiencia, esta que tiene muy difícil el acceso al mundo laboral, pues precisamente la auditoría era la salida fundamental. Y las facultades, de donde provenían, de momento siguen siendo las mismas o parecidas. La gran mayoría de estudios de ADE, Administración de Empresa, de Economía Pura, iban entrando más ingenieros, iban entrando más gente con estudios puramente técnicos, pero todavía la parte fuerte era de ADE y Economía, y de hecho somos los grandes captadores de recién licenciados o recién graduados la incorporación al mundo laboral, tanto primero en prácticas como directamente a partir de la licenciatura o grado, o también a través de másteres, algunos de los cuales pues, el Instituto de Censores está promoviendo, patrocinando y ayudando en la impartición de los mismos. Entonces, hecha esta introducción, pues voy a comentar simplemente un poco el programa de qué va. Ya decía que el leitmotiv es lo digital, el título es la auditoría en sector, digo, en la sociedad digital, auditoría y personas, y tenemos después de esta apertura, de la inauguración, una primera sesión plenaria donde vamos a hablar del futuro de la auditoría, donde los responsables de la auditoría de las 4 grandes firmas en España y a nivel mundial pues van a hablar de cómo ven el futuro de la auditoría. Tendremos otra sesión plenaria a continuación titulada El robot que quería ser auditor, y creo que el título nos da pistas. Nos da pistas también, y sugiero que veamos siempre quiénes son los ponentes, y en este caso es un responsable de innovación y una responsable de Global Analytics en firmas de auditoría. Bueno, pues ya son perfiles distintos y digo, nos da un poco idea de qué nos van a hablar. Por la tarde vamos a tener una sesión plenaria. Aquí ya venimos a la regulación y vamos a hablar del nuevo reglamento de auditoría al que ha hecho referencia Ferran. El nuevo, pues tenemos una ley del 2015 y tenemos un reglamento de la ley anterior que falta de adecuar, y Ferran ha explicado un poco las esperanzas o expectativas que tenemos en que este reglamento pues ayude algo a mejorar la ley. Tenemos luego a continuación por la tarde 5 sesiones técnicas. Las del plenario van a ser aquí todas, las otras serán en salas por ahí repartidas y estas serán simultáneas, con lo cual pues podremos elegir un poco en función de las preferencias de cada una. Una primera que habla de robots y auditoría, nuevamente. Una segunda que habla de derecho concursal, aunque en concreto del tema de subasta electrónica. Una tercera de control de administraciones locales, el futuro ya está aquí, se auditan o no se auditan las administraciones locales y hasta dónde. Una cuarta hablando de cómo está interpretando la justicia la responsabilidad civil de los auditores. Nos preocupa mucho la responsabilidad de auditores, nos preocupa mucho cómo la justicia interpreta esta responsabilidad de los auditores. Y una última sesión que hablará de I+D. Y con esto acabamos el día de hoy. Mañana tenemos una nueva sesión plenaria, la primera por la mañana, titulada El nuevo juego de tronos. Probablemente hablaremos de mercado, no nos vamos a ir al medievo, sino que vamos a hablar de hoy, del entorno económico. Y si vemos nuevamente el ponente, pues es experto en contrainteligencia, seguridad, estrategia y relaciones internacionales. Esto suena a película de espías, pero vamos a dejarlo aquí, vamos a hablar de eso. Y luego tenemos sesiones técnicas, una primera que se titula Un año de ANRAS, que son estos asuntos más relevantes de auditoría. Pues estos vinieron con la última normativa, son estos párrafos intermedios que explican estos aspectos más relevantes. Bueno, estábamos todos preocupados. ¿Habrá ANRAS? ¿No habrá? ¿Cuántos habrá? ¿Serán muchos, pocos? ¿Serán homogéneos por sectores, por tamaño de compañías? Bueno, pues vamos a ver ya con la perspectiva de un año, más otra de algún otro país que ya teníamos, como Reino Unido, por ejemplo, pues vamos a ver cómo ha funcionado esto de los ANRAS. Vamos a tener una entrevista coloquio a continuación en otra sesión sobre independencia, y aquí pues estamos un poco también a expectativa del reglamento.
Vamos a tener una mesa sobre el experto contable, pues una figura desarrollada por el Instituto, donde vamos a hablar de esta nueva figura. Vamos a hablar de nuevas tecnologías, que se ha quedado obsoleta la organización interna. Vamos a ver, sobre todo desde la óptica de los despachos pequeños, si la nueva tecnología pues, se puede asumir o nos está superando, y si la estructura que tenemos, la organización interna, pues se puede adaptar o se ha adaptado o no a estas nuevas tecnologías. Y por la tarde vamos a tener una sesión, bueno, por la tarde no, después del descanso, justo antes de comer, la sesión plenaria de Construyendo el Futuro, con dos políticos, que son Joaquín Almunia y José Manuel García Margallo, pues que nos van a hablar, pues no sé si del presente y del futuro, de España y de Europa, y ya la sesión de clausura. Con lo cual, esto es un poco todo, pues decía, un programa que tiene tanto la parte de normativa, de reglamento, de regulación, como la parte digital, que es pues, el futuro que ya está aquí. Muchas gracias y buen congreso. Y a continuación tiene la palabra la subsecretaria del Ministerio de Economía y Empresa. Gracias. Buenos días a todos. Quisiera, en primer lugar, agradecer al Instituto de Censores Jurados de Cuentas y a su presidente la invitación a participar en la inauguración de estas jornadas del 24º Congreso Nacional de Auditoría, que este año tiene lugar en este maravilloso e histórico enclave. Además, tengo que añadir que estoy muy sorprendida gratamente por la amplia convocatoria, y también me quiero sumar a la enhorabuena al homenaje que se ha hecho a la familia Pravia. No tanto como la ciudad de Toledo, pero el Instituto también tiene una larga trayectoria y hoy celebramos su 75 aniversario. Por eso, a mi agradecimiento por la invitación, he de sumar mi enhorabuena por estos años de trabajo. Yo prácticamente acabo de desembarcar en el Ministerio de Economía y Empresa como subsecretaria, pero llevo ya un tiempo suficiente como para haber confirmado la importancia que para el buen funcionamiento de la economía de un país tiene el sector de auditoría. Y en estos 4 meses me he ido familiarizando con el sector y con muchas de las normas y proyectos que están ahora en marcha. Entre estas cuestiones, como se ha mencionado, destaca actualmente el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley de Auditoría de Cuentas, una norma que, como muchos de ustedes saben seguro, se encuentra en trámite de audiencia hasta el próximo 2 de noviembre. En el Ministerio somos conscientes, como es lógico, del interés que existe en el sector auditor respecto de la misma, y estamos convencidos de que las aportaciones que se hagan pueden enriquecer mucho el texto que finalmente salga a la luz. Y como sé que en estas jornadas va a haber una mesa, y así se acaba de decir, dedicada al análisis detallado del proyecto, ahora solamente hablaré de sus líneas generales. Como norma reglamentaria que es, tiene un marco ineludible del que también se ha hablado, que es la Ley de Auditoría del año 2015. Una ley que vino a adaptar nuestro ordenamiento jurídico a los nuevos retos y requisitos europeos en materia de auditoría. Los objetivos de las normas comunitarias eran claros: la necesidad de recuperar la confianza de los usuarios en la información económico-financiera que se audita, en especial la de las entidades de interés público, y de reforzar la calidad de las auditorías, fortaleciendo así su independencia. Y por ello, la Ley de 2015 prestó un especial interés a la regulación para evitar los conflictos de interés y a exigir requisitos mayores para quienes auditan entidades de interés público. Pero permítanme que me centre brevemente ahora en los aspectos más destacables y novedosos de este reglamento. En relación con la elaboración de las normas técnicas de auditoría, de ética y de control de calidad, se prevé en el trámite de información pública su publicación en la página web del ICAC, de tal manera que se mejora ya la transparencia en el propio proceso de la elaboración normativa. También pueden mencionarse una serie de novedades en relación con las modalidades de auditoría. En primer lugar, novedades para los casos en que existan causas de imposibilidad de que el auditor emita su informe. Si se trata de una auditoría obligatoria, se prevé que si el auditor ha sido nombrado por el juzgado, se informe a éste de la causa de la imposibilidad y no solamente al ICAC y al registro mercantil, como ocurría hasta ahora. En el caso de las auditorías voluntarias, cuando el nombramiento del auditor se hubiese inscrito en el registro, deberá comunicarse a éste la imposibilidad de la emisión del informe. Por último, se prevé en desarrollo de la previsión de la Ley de Sociedades de Capital
que cuando el auditor sea nombrado por un registrador mercantil o por el órgano judicial, éste pueda solicitar garantía del pago de sus honorarios bien en forma de provisión de fondos o bien mediante caución. Y si la entidad auditada no presta esa garantía en el plazo de 10 días, el auditor podrá renunciar al contrato. Por otro lado, como ya se ha comentado, también hay novedades relativas al acceso a la actividad de auditoría. La primera de ellas se refiere a la información que se recoge en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Así, en las secciones de personas físicas y sociedades de auditoría se deberán distinguir aquellas que cumplen los requisitos para poder auditar entidades de interés público de aquellas que no los cumplen. La segunda es la posibilidad de que los cursos de formación teórica exigidos por la ley sean impartidos no solamente como hasta ahora por las universidades y por las corporaciones de derecho público, sino también por los centros de formación que reconozca el ICAC. Respecto al régimen de independencia, que sé que es una de sus preocupaciones, es un régimen, como sabemos todos, fundamental para la confianza que se deposita en el informe de la Auditoría de Cuentas. El reglamento aclara y desarrolla determinados aspectos relevantes, como son los siguientes: las precisiones en relación con la prohibición de participar en la gestión o en la toma de decisiones de la entidad auditada, la regulación de las incompatibilidades derivadas de situaciones personales y de los servicios prestados, o la regulación de las denominadas normas de extensión, que implican la falta de independencia del auditor cuando concurren determinadas situaciones. En relación con la dependencia financiera y económica, se detallan también las reglas del cómputo para determinar su existencia y se precisan las particularidades que se aplicarán en el caso de auditores de nuevo acceso y auditores de dimensión pequeña, siempre que las sociedades auditadas no sean de interés público. Además, y creo que esto también es muy relevante y también se ha mencionado, el reglamento regula la organización interna necesaria para asegurar el cumplimiento de la normativa, procedimientos administrativos, contables, identificación, valoración y respuesta a los riesgos significativos que afecten a la actividad de auditoría de cuentas, así como el sistema del control de calidad interno. El Ministerio es consciente del esfuerzo que el cumplimiento de estas medidas va a suponer para el sector y, por ello, la entrada en vigor de este capítulo se demora hasta el 1 de enero de 2021. Y por esta misma razón, el proyecto retrasa hasta esa fecha otras dos cuestiones: la regulación de las obligaciones en materia de conservación de la documentación durante los plazos que exige la ley y las previsiones organizativas que se prevén de manera específica para las auditoras que realicen trabajos de auditoría de entidades de interés público. Asimismo, la norma se centra en la supervisión pública, abandonando, como ya lo hacía la ley, por ejemplo, la terminología del reglamento vigente como control de calidad y control técnico, que se sustituye por la de inspecciones e investigaciones, respectivamente, determinándose la finalidad y naturaleza de estas actividades que se corresponden con las propias de actuaciones previas al procedimiento sancionador. Y, por último, en la parte dedicada a las infracciones y sanciones se contienen novedades procedimentales necesarias para la adaptación a la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común, tales como la supresión de la comunicación al denunciante de la incoación del procedimiento sancionador o la notificación de la finalización del procedimiento por archivo de las actuaciones a efectos de la presentación de alegaciones. Sin ánimo de ser exhaustiva, quisiera a continuación referirme brevemente también a otra norma que se encuentra en audiencia pública hasta el 2 de noviembre, que tiene un larguísimo título, pero que en definitiva viene a regular los planes generales de contabilidad y las normas de formulación de cuentas consolidadas. Modificación que se enmarca en el camino iniciado en nuestro ordenamiento con la Ley 16/2007 de 4 de julio de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable. Esto se debe fundamentalmente a 3 reglamentos comunitarios que recogen normas contables internacionales. El primero de ellos recoge la norma de información financiera 15. Tiene por objetivo establecer los principios de presentación de información útil a los usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza, el importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de las actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de contratos de una entidad con sus clientes, proporcionando así un modelo único para el reconocimiento y medición de las ventas y de la prestación de servicios. El segundo recoge la NIF 9 sobre instrumentos financieros, establece los principios para la información financiera sobre activos y pasivos financieros, de forma que presente información útil y relevante para los usuarios de los estados financieros, al objeto de la evaluación de los importes, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros de la sociedad.
Tal y como señala el reglamento, existe consenso general respecto del hecho de que el sistema de deterioro durante la pasada crisis financiera llevó a reconocer las pérdidas más tarde y en menor cuantía de lo que el objetivo de la imagen fiel hubiera requerido, de tal manera que se ha considerado que fue un elemento que pudo intensificar o facilitar la crisis económica. En tercer lugar, la NIF 16 sobre los acuerdos de arrendamiento operativo, circunstancia que supondrá en las cuentas consolidadas el registro de un activo en concepto de derecho de uso de un bien y de un pasivo por el valor actual de los compromisos financieros asumidos. En relación con el Plan General de Contabilidad de las pequeñas y medianas empresas, la norma proyectada introduce una mejora técnica relacionada con el adecuado criterio de presentación de las emisiones de capital. Y por lo que se refiere a las normas para formulación de las cuentas anuales consolidadas, el borrador introduce los cambios necesarios para revisar los modelos de cuentas anuales, con el objetivo de introducir los mismos requerimientos de información que se han establecido a nivel individual en relación con los instrumentos financieros y el reconocimiento de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios. Por último, la modificación relativa a las entidades sin fines lucrativos es necesaria para adaptar los modelos de cuentas anuales de estas entidades a los cambios introducidos en las normas de registro y valoración del Plan General de Contabilidad a las que me acabo de referir. Paralelamente a esta reforma, y como creo que también se ha mencionado, como complemento necesario a dicha reforma, se encuentra también en audiencia pública la resolución del ICAT por la que se dictan normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de servicio. Por su parte, en avanzado estado de tramitación, ya en fase de informe en el Ministerio, se encuentra la resolución sobre presentación de instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de sociedades de capital, la cual desarrolla los criterios de presentación en el balance de los instrumentos financieros en sintonía con la norma internacional de contabilidad adoptada por la Unión Europea en esta materia. La resolución, además, aclara las numerosas implicaciones contables de la regulación mercantil de las sociedades de capital. En otro orden de cosas, como ustedes conocen, el 24 de noviembre de 2017 se aprobó un Real Decreto Ley que modificó el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas para transponer la Directiva 2014/95 relativa a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad. Tramitada como proyecto de ley, está a punto de ser aprobada con amplio acuerdo por el Congreso. Como una de las novedades que se recogen, se ha detallado en mayor medida a qué aspectos habrá de referirse dicha información. Información sobre cuestiones medioambientales, sobre cuestiones sociales y relativas al personal, como la brecha salarial de género, información sobre el respeto a los derechos humanos o información relativa a la lucha contra la corrupción o el soborno. No quiero, sin embargo, finalizar mi intervención sin mencionar una cuestión que sé que suscita y que además también se ha comentado en la primera intervención, el interés de este auditorio, la reforma del modelo de regulación y supervisión en materia de auditoría y contabilidad. El actual modelo, basado en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, supuso un cambio muy importante cuando se implantó tras la Ley de Auditoría del año 1988. Fue un hito que generó confianza en el cumplimiento de la normativa en materia de auditoría y contabilidad. Pero han transcurrido 20 años y este sector, como casi todos en nuestra sociedad actual, también ha cambiado mucho. Y todos esos avances y transformaciones que estamos viviendo hacen necesaria una reflexión en la que actualmente estamos trabajando de forma intensa, porque nuestro objetivo es lograr el mejor modelo de regulación y supervisión posible. Así que, finalizando ya, les dejo ahora debatiendo en profundidad sobre el sector en unas jornadas que estoy segura de que serán muy útiles y a las que deseo el mayor de los éxitos. Y, por supuesto, al Instituto de Censores Jurados les deseo, como mínimo, otros 75 años trabajando por la auditoría. Muchas gracias. Bien, pasamos a la siguiente sesión y damos por cerrada el acto de inauguración. Muchas gracias.